En el siguiente video vamos a realizar una introducción al tema de las células. Este es un tema muy importante porque en él vamos a poder comprender por qué existen células tan diferentes unas de otras. En el siguiente esquema tenemos una célula epitelial que se encuentra en el intestino delgado. Este tipo de célula podemos observar que es una célula que difiere mucho en cuanto a la estructura de este otro tipo de célula, que es una célula del sistema nervioso que tiene ciertas estructuras características de este tipo celular, como las dendritas, los axones y los botones sinápticos. Este tipo de células permiten conectarse desde la cabeza hasta los pies para poder llevar un estímulo y hacer que una pierna se mueva. Es muy diferente esta estructura a este otro tipo celular, que es una célula muscular, que va a permitir que este tipo de célula necesita contraerse para que el músculo pueda ejercer la función de movimiento. Y también es muy diferente a este otro tipo de célula, que es una célula de una bacteria, que es una célula pequeña, ¿sí? Y es muy diferente a los otros tipos celulares. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de célula, tenemos que tener en claro el concepto de la misma. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, es la unidad básica de vida, y en la célula se cumplen todas las funciones vitales. De acuerdo al número de células que posea un organismo vivo, que todos los organismos vivos están constituidos por células, por una o más de ellas. Si el organismo está constituido por una sola célula, se denominan organismos unicelulares. Un ejemplo claro de esto son las bacterias. Las bacterias son organismos que tienen capacidades muy complejas, pero están constituidos por un solo tipo de célula. Y los organismos más complejos, porque tienen muchas más células, son organismos pluricelulares, organismos que están constituidos por más de una célula, como por ejemplo los animales, las plantas, el hombre. Ahora bien, cuando nosotros analizamos el tema de la célula, tenemos que tener en claro que existen ciertas características a tener en cuenta. Por ejemplo, una de las características es los diferentes tipos celulares, ¿sí? Otra característica importante es la función que cumplen las células y la clasificación. Vamos a analizar cada una de estas, ¿sí? Cuando hablamos de diferentes tipos celulares, esto nos lleva nuevamente al esquema anterior. Este tipo de célula, por ejemplo la célula del sistema nervioso, tienen ciertas características, estructuras, mejor dicho. Estas estructuras, como por ejemplo el axón, es lo que va a permitir a este tipo de célula que se conecte el cuerpo de una neurona en el cerebro con el cuerpo de otra neurona en, por ejemplo, una pierna. Eso hace que el estímulo que llega al cerebro pueda mandar la información a la pierna para que ésta pueda moverse a través de la médula espinal. Estas estructuras características de este tipo celular va a determinar la función específica del tipo celular, ¿sí? En cambio, si nosotros analizamos ahora el tipo celular de la célula que se encuentra, la célula epitelial que se encuentra en el tracto intestinal, ¿sí? Donde la función que cumple esta célula es absorber los nutrientes que pasan a través del intestino y al ser absorbido poder llegar a la circulación, porque debajo de estas células se encuentran los vasos sanguíneos, ¿sí? Cada una de las células adopta una forma para poder cumplir una función específica de acuerdo al tipo celular, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de funciones celulares, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la función celular, tenemos que tener en cuenta tres
funciones específicas. La primera función específica va a ser la nutrición. La segunda va a ser la relación. Y la tercera va a ser la reproducción. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nutrición, esto quiere decir que la célula tiene que ser capaz de obtener los nutrientes para obtener la energía que la célula necesita, ¿sí? ¿Y cómo va a lograr esa energía? Esa energía se va a obtener a través de una cadena, ¿sí? Una cadena energética que sucede, una cadena respiratoria, perdón, a través de una cadena respiratoria que sucede en el interior de la célula, ¿sí? Y esa es la obtención de esa energía, se va a obtener mediante la síntesis de unas moléculas energéticas que se denominan ATP, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros analizamos la función de relación en las células, vamos a establecer que tenemos que tener en claro que las células no funcionan por sí solas, sino que las células se relacionan entre sí, o sea, tiene que haber estímulos entre las células o estímulos entre la célula y el medio externo, ¿sí? Entonces, para que esto pueda suceder, en la célula existen membranas que las rodean y estas membranas tienen muchas proteínas que funcionan como sensores. Entonces, para que una célula funcione bien, debe existir la relación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la función de reproducción, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de reproducción: la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis son tipos de división celular, ¿sí? Este tipo de división celular va a permitir que el material genético presente en las células se divida y esta división va a originar células hijas, ¿sí? Estas células hijas van a permitir, ¿sí? Van a permitir el desarrollo, van a permitir el crecimiento y van a permitir que un embrión, un cigoto que recién se ha fecundado, pueda crecer, sus órganos puedan desarrollarse y poder ser un hombre, un niño, un hombre adulto, ¿sí? Por último, en el tema de clasificación, cuando nosotros hablamos de clasificación en las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Un ejemplo claro de las células procariotas son las bacterias. Y un ejemplo de las células eucariotas tenemos las células eucariotas, los tenemos a los animales, a las plantas, a los hongos, protozoos y el hombre, ¿sí? Una diferencia que existe entre estos dos tipos celulares la diferencia que existe entre estos dos tipos de células es donde almacenan su material genético. Las células eucariotas almacenan su material genético en un núcleo.
Entonces, las células eucariotas poseen núcleo y las células procariotas no poseen núcleo. Por lo tanto, su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. ¿Sí? Entonces, la diferencia que existe entre las células procariotas y eucariotas es el lugar donde almacenan su material genético. En el caso de las eucariotas, el material genético, o sea, el ADN, se encuentra encerrado en el núcleo. Y en el caso de las procariotas, que no poseen núcleo, el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. ¿Sí? Teniendo en claro todos estos conceptos que hemos analizado en el siguiente video, ahora vamos a adentrarnos más adelante en cada uno de los tipos celulares. Que tengan buenas noches.